Saludos y bienvenidos a su programa Aún a Esperanza. Yo soy su hermano en Cristo, Obispo Gelson, y les invito a que me acompañen con la reflexión para el día de hoy. La misma la he titulado Tan cerca, pero lejos. Nuestra lectura bíblica la encontramos en el libro de Mateo, capítulo 27, versículo 35, y a través de toda la programación estaremos utilizando la traducción Biblia, lenguaje sencillo. Pero antes que todo, vamos a tener una oración. Oremos. Señor y Padre nuestro, alabamos y glorificamos tu santo nombre. Antes que todo, Señor, te pedimos perdón por todos y cada uno de nuestros pecados y también te damos gracias por otro día más de vida que nos has concedido dentro de tu amor y tu inmensa misericordia. Te pedimos nuevamente y humildemente que hagas actos de presencia en medio nuestro a través de tu Santo Espíritu, para que sea tu Espíritu quien dirija toda esta programación y que de esta manera tu palabra pueda llegar a todos aquellos corazones que están faltos de ella, Señor, pero que no solamente la reciban y la atesoren, sino que también la pongan por obra para que tú puedas ser enaltecido y glorificado. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Como les decía, nuestra reflexión para el día de hoy la he titulado Tan cerca, pero lejos. Vamos rápidamente a nuestra lectura bíblica, la cual encontramos en el libro de Mateo, capítulo 27, versículo 35. Dice allí: los soldados clavaron a Jesús en la cruz y luego hicieron un sorteo para ver quién de ellos se quedaría con su ropa. Alabado sea Dios. Para muchas personas esto es algo que les ha llamado la atención porque lo han visto como una falta de respeto de parte de los soldados romanos a Jesús, el estar echando suerte y apostando a los pies de la cruz de Cristo que estaba muriendo por toda una humanidad. Pero la realidad del caso es que eso no es a lo que nosotros debemos estar pendientes, porque en primera instancia los soldados romanos tenían por costumbre que cada vez que una persona era sentenciada a morir en la cruz, ellos echaban suerte por todas las prendas de aquellas personas que estaban allí colgando, y eso era algo natural, eso lo hacían entre los soldados. Así que ellos no lo estaban haciendo porque se trataba del mero hecho de que era Cristo, el Hijo de Dios, y le estaban faltando el respeto. Esto era algo que era costumbre de ellos. Ahora, dentro de esa acción sí se está dando algo importante, y es el cumplimiento de una profecía sobre ese evento, la cual encontramos en el Salmo 22, versículo 18. Dice allí: hicieron un sorteo para ver quién se queda con mi ropa. Alabado sea Dios. Estamos viendo, la acción de ellos llevó al cumplimiento de esa profecía, pero la acción de ellos no estaba siendo expresada en ellos porque estaban faltando de respeto a Cristo. No, ellos lo hacían porque era costumbre de ellos. Yo siempre les he dicho a ustedes, señores, que es muy bueno que usted, cuando está leyendo la palabra, que busque eventos históricos, libros de historia que se relacionen con todos estos eventos, para que usted pueda ver las costumbres y los usos y lo que sucedía allí en cada lugar, porque de esta manera pueden tener un cuadro más claro, más perfecto de lo que están leyendo. Yo les he recomendado, ¿verdad? No le estoy haciendo promoción a ninguna casa publicadora, pero sí les he recomendado un comentario bíblico histórico que hay por ahí, que lo pueden conseguir en cualquier librería, que es muy bueno porque los lleva a entender este tipo de cosas y cosas que estaban sucediendo, que no se mencionan en la Biblia, pero que eran aspectos culturales y cosas que pasaban en el ambiente, y por eso tenemos que aprenderlo, porque de ahí es que parte de lo que se está hablando en la Biblia, porque muchas de las ocasiones, tanto los apóstoles como el mismo Cristo Jesús, cuando hablaba, estaba ocurriendo un evento, era algo que sucedía en aquel lugar, y se está dirigiendo a esas personas por lo que allí sucedía. No quiere decir que la palabra no esté dirigida al mundo entero y que no podamos aplicar las cosas al día de hoy, no, pero cuando entendemos las costumbres de todas estas personas en el Antiguo Testamento, todas estas tribus, todos estos ¿cómo podemos decir? Todas estas naciones, cuando hablamos de los griegos, cuando hablamos de los romanos, cuando nosotros entendemos este tipo de cosas, podemos entender mucho mejor lo que estamos leyendo. Y por eso es que les estoy diciendo que si van allí van a encontrar que era una costumbre de los soldados romanos echar suerte sobre las prendas de aquellos que eran condenados a morir en la cruz. No lo hicieron porque se trataba de Cristo, sino que estaban haciéndolo porque tenía que cumplirse esa profecía que encontramos en el Salmo 22, versículo 18. Ahora, volvemos otra vez a esa escena. ¿Cómo estaban los soldados? Estaban a los pies de la cruz de Cristo, echando suerte sobre las prendas de Cristo. Quiere decir que estaban cerca de Cristo, pero a la misma vez estaban lejos. Lejos porque no lo conocían, porque no sabían que era el Mesías, porque no entendieron que era el Hijo de Dios, porque no sabían por qué Él estaba muriendo allí, y era por ellos y por toda la humanidad. Así que ellos estaban cerca de los pies de la cruz de Cristo, pero estaban a la misma vez lejos. Y lamentablemente así se encuentran muchas personas dentro de la iglesia
en el día de hoy. Están cerca de la cruz de Cristo y a los pies de Cristo, allí dentro de una congregación, pero a la misma vez están lejos, como estaban aquellos soldados que estaban echando suerte por las prendas de Jesús. Esto es increíble, pero es algo que sí sucede. Nosotros no nos comportamos diferente a lo que se comportaron aquellos soldados cuando estaban allí echándose la suerte, porque la iglesia de hoy juega y se reparte a su suerte con la salvación. Alabado sea Dios, con la salvación, porque decimos que estamos cerca de Cristo, decimos que vamos a asistir en una congregación para alabarle, glorificarle, para aprender y para obedecerle y para seguir todos sus estatutos, mas sin embargo hacemos otras cosas. Realmente no hemos permitido que el Espíritu Santo sea quien dirija y transforme nuestras vidas día a día. Por ende, decimos que estamos cerca de la cruz porque entendemos que por meramente haber aceptado a Cristo e ir y sentarnos en una banca y congregarnos, ahí estamos cerca de Cristo y está todo bien. No, Señor, estamos lejos porque no salimos a hacer obra, porque tenemos contienda entre nosotros, porque entre las diferentes denominaciones hoy día hay contiendas por ver quién tiene más miembros, por ver quién tiene la estructura más grande. Todas las iglesias se dedican a acusar a las personas, las condenan porque las juzgan por X o Y razón, por las cosas que están sucediendo alrededor de nosotros en el mundo secular. Y la iglesia no está llamada a juzgar a nadie. La iglesia está llamada a estar unida, trabajando en conjunto para esas personas que no conocen a Cristo y que están siendo arrastradas por el pecado día a día. A eso es que la iglesia está llamada, a continuar esa misión que Cristo nos dio a nosotros, la cual encontramos en Mateo 28, que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones. Eso es lo principal, obviamente, es alabar y glorificar y adorar a Dios, y tenemos que obedecer a Dios, y luego tenemos que salir a hacer esa misión. Pero la iglesia se ha concentrado en quedarse cerca de la cruz, según ellos, ve, y no salir y despegarse de la cruz a hacer su trabajo. Pero se quedan cerca de la cruz y no saben que están lejos de la cruz a la misma vez, porque no están obedeciendo, no están haciendo lo que Dios los mandó a hacer. Se pasan juzgando y condenando. Nos dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, capítulo 2, versículos 1 al 2, lo siguiente, dice allí: cuando alguno de ustedes acusa a otro de hacer algo malo, se acusa a sí mismo, porque también hace lo mismo. Así que no tiene ninguna razón de acusar y juzgar a otro, aunque todos sabemos que cuando Dios juzga a quienes hacen lo malo, los juzga correctamente. Alabado sea Dios. ¿Ve? Dios es el único que juzga, pero juzga correctamente. Nosotros no juzgamos correctamente. Nosotros juzgamos a la persona a base de nuestros criterios, lo que nosotros hemos dado por sentado que es correcto y cómo se debe vivir. Y la realidad es que el que viene a los pies de Cristo debe estar viviendo con el Espíritu Santo todo el tiempo al frente de él y permitiendo que ese Espíritu Santo sea quien lo mueva y transforme su vida. Y ese es el criterio que nosotros tenemos que tener para nosotros. Yo no puedo tener un criterio donde yo me lo aplico a mí, quiero que Dios cambie mi vida y estoy esperando lo mismo del hermano. No, porque cada cabeza es un mundo, como decimos por ahí, y cada cual Dios le dio diferentes dones, a cada cual Dios lo utiliza de diferentes formas, y cada cual tenemos diferentes caracteres. ¿Ves? Hay un hermano que puede tener un carácter fuerte, rústico, y la gente lo escucha hablar y piensa que es un malcriado porque habla duro, porque nunca en sus facciones faciales muestra una sonrisa, pero no quiere decir que no esté en espíritu y en verdad entregado al Señor. No quiere decir que Dios lo use, pero sin embargo las personas lo juzgan porque mira, este es un malcriado, mira qué hombre serio, mira, no se lleva con nadie. No, cada cual tiene su propio carácter, y con ese carácter es que Dios nos va a utilizar a nosotros. Muchos hemos escuchado en diferentes ocasiones dentro de la iglesia: muchachos, entrégale ese carácter que tú tienes a Dios para que te lo cambie. Hermano, le voy a decir algo: Dios no te va a cambiar el carácter. El carácter que Dios te entregó a ti es con el mismo que tú vas a ir al descanso, y ese carácter Dios te lo dio de esa manera, porque de esa manera Él es el que lo va a usar en la forma en que Él te lo dio, si tú se lo permites. Estamos viendo. Así que no le estén pidiendo a Dios cambia mi carácter. Al contrario, díganle a Dios controla mi carácter, para que en mi carácter se cumpla todo aquello que tú quieres que se cumpla en mí, para tu gloria y para tu honra. Esa es la forma en que debemos estar pensando sobre nuestros caracteres. Pero volviendo al tema nuevamente, muchos hermanos que dicen estar cerca de la cruz están bien lejos, porque también dentro de ellos hay egoísmo y orgullo, y tienen una disputa entre todos ellos. Dentro de las iglesias hay pequeños grupitos que si tú no estás en acorde con ese grupito, pues tú no estás en nada, tú no perteneces al grupito, y por lo general comienzan a señalarte, y ahí es donde entra el criterio de ellos y sus opiniones, que si no estás en acorde con eso, entonces ahora ellos comienzan a señalarte. No, Señor, nosotros estamos llamados a la unidad. Nosotros no estamos llamados para estar acusando ni juzgando a nadie, y mucho menos condenando a la persona. Nosotros tenemos que echar el egoísmo y el orgullo hacia un lado. Nos dice la Escritura en el libro de Filipenses
Filipenses capítulo 2, versículo 3, lo siguiente. Dice allí: no hagan nada por orgullo o solo por pelear alabado. Al contrario, hagan todo con humildad y vean a los demás como mejores a ustedes mismos. Palabra de Dios. Estamos viendo, no podemos hacer las cosas por orgullo, no podemos hacer las cosas peleando, sino que tenemos que tener amor hacia el prójimo y ver a la persona como mejor que yo, más que yo, para que tú seas humilde y puedas servirle a la persona. No es que te estás menospreciando tú al lado de esa persona, pero Dios quiere que tú te bajes de donde tú crees que tú estás parado o sentado, para que entonces tú puedas humildemente ayudar al prójimo y puedas el Espíritu Santo desarrollar ese amor en ti por el prójimo. También nos advierte en el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 14, lo siguiente. Dice allí: pero si ustedes lo hacen todo por envidia o por celos, vivirán tristes y amargados. No tendrán nada de qué sentirse orgullosos y faltarán a la verdad. Palabra de Dios. Están viendo claramente cómo la Escritura nos está diciendo a nosotros. Tú dices que estás cerca de la cruz de Cristo, pero a la misma vez te encuentras lejos porque hay egoísmo en ti, porque hay desunión en ti, porque hay murmuración en ti, porque no hay un compromiso total a Dios en espíritu y en verdad, y mucho menos a los necesitados o al hermano de la iglesia. Están entendiendo lo que le estoy tratando de decir en el día de hoy. Nosotros tenemos que no solamente estar cerca de cruz, sino que estar con Cristo trepado en esa cruz, como dijo Pablo, que estaba crucificado junto con Cristo. Pero nosotros no hacemos eso. Nos llenamos la boca diciendo que nosotros le servimos a Cristo, que nosotros vamos a la iglesia. En muchos les gusta que las personas los vean cargando una Biblia por donde quiera que van. Muchos no se arreglan porque dicen que están ayunando, quieren que los vean. Siempre están hablando de Dios, tienen a Dios en su boca, y en muchas ocasiones estar hablando de Dios de esa manera es cogiendo el nombre de Dios en vano, que no lo acaban de entender. Pero muchos se pasan con eso para que las demás personas lo vean y dicen ellos y creen ellos y están convencidos de que están cerca de los pies de Cristo en la cruz, pero lamentablemente están lejos porque sus acciones dicen lo contrario. Miren las acciones de los romanos. Ellos estaban cerca de Cristo, pero las acciones decían: estos no conocen a Cristo, no están con Él porque están aquí haciendo otra cosa. Y eso es lo que está pasando con la iglesia. La iglesia está jugándose la vida, está jugando su salvación, echando suerte sobre ella, como hicieron los soldados romanos a los pies de la cruz de Cristo. Eso hace la iglesia. Y estos comportamientos de la iglesia no hacen nada más que alejar a Dios, contritan al Espíritu Santo, y por ende la iglesia no ve crecimiento. Nos dice a nosotros en el libro de Ezequiel capítulo 8 versículo 6 lo siguiente. Dice allí: entonces Dios me dijo, fíjate en las acciones tan repugnantes que cometen los israelitas. Eso hace que yo me aleje de mi templo, pero todavía vas a ver cosas peores. Alabado sea Dios. Esto es una seria advertencia. Aquí Jehová le está hablando al profeta diciéndole: fíjate las acciones de Israel. En este caso fíjense las acciones nuestras como pueblo de Dios, como pueblo elegido de un nuevo pacto. Estamos haciendo cosas repugnantes que no le agradan a Dios y decimos estar cerca de la cruz, pero realmente no lo estamos lejos. Lo que hacemos es jugando al cristianismo. Y en estos tiempos en que estamos viviendo, que ya el inminente regreso de Cristo está sobre nosotros, no es el momento para estar jugando a ser cristiano. Es el momento de verdaderamente, no el momento, porque ya ese momento debe haber pasado cuando usted vino a los pies de Cristo, pero ya que estamos en este caballo montado todito, pues vamos entonces ahora de aquí en adelante a hacer lo que tenemos que hacer, y vamos realmente a estar no solamente reguindados, sino allá arriba con Cristo en la cruz, para poder llevar a cabo la misión que Él nos encomendó y dejar de estar alejándonos todos los días más y más de Él y estar echando suerte sobre nuestra salvación. También nos dice el Salmo 138 versículo 6 lo siguiente. Dice allí: Dios mío, tú estás en el cielo, pero cuidas de la gente humilde. En cambio, a los orgullosos los mantienes alejados de ti. Palabra de Dios. Están viendo, cuando la iglesia dice estar cerca de la cruz, pero está lejos, mantienen a Dios alejado. Mantienen al Espíritu Santo contrictado. Y por ende, la iglesia no crece. Y luego se están preguntando: ¿por qué no hay unidad? ¿Por qué la iglesia no crece? ¿Por qué no vemos milagros? ¿Por qué Dios no contesta mis oraciones? Hermano, porque estás pensando que estás cerca de la cruz de Cristo, pero no te estás dando cuenta que estás alejado de ella. El mero hecho de, porque vamos a decir esto, Cristo lo dijo clarito en su palabra: no todo el que dice Señor, Señor ha de ser salvo. Están viendo, todo el que va allí a la iglesia, no crea usted que va a ser salvo. No lo crea. Usted puede pensar que usted va a ser salvo. Alabado sea Dios. El Señor permita, tenga misericordia, y usted también, al igual que yo, seamos salvos. Pero no todos los que están allí van a ser salvos. ¿Por qué? Porque la misma palabra nos dice que muchos son los escogidos.
pero no todos van a ser salvos. Pero los que están allí, que van a ser salvos, están alabando, glorificando y honrando a Dios en espíritu y en verdad. Y esos son los que están cerca, y no solamente cerca, los que están con Cristo en la cruz. Pero los que no van a ser salvos son los que están allí cerca de Cristo, pero están lejos a la vez, porque están llevando vidas privadas, dobles vidas, continúan haciendo todas aquellas cosas que su carne les atrae, y eso es lo que van a estar haciendo. Nosotros tenemos que tomar riendas de nuestra salvación. Tenemos que comenzar a dejar a un lado todas esas cosas que nosotros entendemos que nos alejan de Cristo, aunque pensamos que estamos cerca de Él en la cruz del Calvario. No podemos hacer eso. Así que, hermanos y hermanas, estamos a la luz del regreso de Cristo, y todos, al igual que los soldados romanos, estamos jugando al azar con nuestra salvación. ¿Saben cuántas horas sin evangelizar se presentan dentro de las iglesias todo el tiempo porque están con chisme y están en otras actividades? ¿Cuántos necesitados se están quedando sin recibir la palabra de salvación o sin recibir alguna ayuda por alguna necesidad que tengan porque la iglesia está en contienda todo el tiempo? ¿Cuántos enfermos que están en una cama que nadie los va a visitar porque la iglesia está perdiendo el tiempo en sus tonterías y en sus disputas? ¿Y cuántas personas mueren sin haber conocido a Cristo porque nosotros no estamos haciendo nuestro trabajo pensando que porque estamos en la iglesia ya estamos cerca de Jesús, pero no nos damos cuenta que estamos lejos de Jesús cuando nosotros no vamos a honrar y a glorificar el nombre de Dios, llevando buenas obras por nuestra fe, ayudando al prójimo en sus necesidades? Y le he dicho en muchos programas que si usted no lo puede ayudar, sírvale de buen recurso y busque a alguien que sí lo pueda ayudar. Alabado sea Dios, porque Dios va a abrir puertas cuando se trata de honrar y glorificar su nombre, cuando se trata de hacer una buena obra para ayudar al desvalido y al necesitado. Y todas esas cosas se están perdiendo dentro de la iglesia porque en estos tiempos que estamos viviendo, que no es excusa para ninguno, todo el modernismo ha entrado a la iglesia. Ya nosotros no vemos cultos que realmente están alabando y glorificando a Dios en espíritu y en verdad, y la mayoría de esas congregaciones, de esas estructuras, están llenas de luces que lo que parecen son estadios de conciertos seculares, que más énfasis le dan a esa música y a las danzas que verdaderamente al estudio de la palabra de Dios, al entendimiento de la palabra de Dios, a la oración y a la obra misionera para ayudar y buscar a los necesitados. Todas esas cosas se han perdido, pero eso lo podemos entender porque la palabra nos advirtió sobre esto, y en estos tiempos el amor de muchas personas se está enfriando, pero eso no es excusa. Ninguno tenemos excusa delante del Señor cuando Él venga a buscar a su pueblo. Nosotros tenemos que estar no cerca de la cruz de Cristo, sino con Cristo juntamente crucificado, como dijo Pablo. No podemos estar diciendo que estamos cerca y a la misma vez cometiendo acciones que lo único que muestran es que estamos lejos. Y hay tanta desunión en las iglesias del día de hoy que ya no se puede ni contar. Porque cada denominación piensa que tiene la verdad y nadie tiene la verdad. La única verdad es Cristo Jesús y se encuentra en su palabra. Pero su palabra, su verdad es eficaz y buena y firme cuando aquella persona que se la está presentando a usted, se la está presentando tal y como Dios la presenta y no como Él opina. Y ahí es donde tenemos problemas, porque cada cual interpreta los versículos conforme a lo que ellos quieren, porque les gusta atraer los versículos a que se ajusten a su forma de pensar, y no puede ser así. Los versículos, tú te ajustas a los versículos porque es la palabra de Dios, no la palabra de Dios ajustada a ti porque tú quieres justificar cualquier acto que tú estés cometiendo, sea bueno o sea malo. Nos dice a nosotros en el libro de Efesios capítulo 4 versículos 3 al 4 lo siguiente, dice allí: hagan todo lo posible por vivir en paz, para que no pierdan la unidad que el Espíritu les dio. Solo hay una iglesia, solo hay un Espíritu, y Dios los llamó a una sola esperanza de salvación. Alabado sea Dios. Una sola iglesia. Si la Escritura me está diciendo que hay una sola iglesia, yo no puedo pensar de que existan católicos, metodistas, presbiterianos, pentecostales, adventistas, evangélicos, testigos de Jehová. No, Cristo vino a crear y a dejar, y viene a buscar una sola iglesia, no denominaciones. Y estas iglesias, estas denominaciones son las que tienen las disputas y son las que tienen las separaciones, porque cada una de ellas ajusta la sardina a su brasa. No, esto es lo que yo te interpreto, esto es así, y la persona entendió que eso es lo que creía, y ahí va y lo siguió, y el otro, y el otro, y el otro, y el otro. Entonces, en vez de unirse por un mismo fin común, que es que todo buscar, honrar, adorar, glorificar y obedecer a Dios y llevar las buenas nuevas de salvación a otros, no, se están todo el tiempo en disputa unos con otros diciendo: no, este no tiene la verdad
verdad la tengo yo, no, este es un mentiroso, eso es lo que dice la Biblia. Y para que usted vea que Cristo no murió por religión alguna. Cristo vino para que nosotros, cuando Él muriera, pudiéramos restablecer esa unión entre Dios y el Padre que se había perdido, y que nosotros encontráramos en Él como mediador la forma de cómo lidiar con el pecado y el perdón que viene a través de su sacrificio, la justificación y la misericordia de Dios juntos con esa gracia que nos regaló Dios el Padre. Así que si cree que estás cerca de la cruz de Cristo, pero andas por ahí echando la suerte de tu salvación, entonces estás más lejos de Cristo que lo que tú piensas. Arrepiéntete donde quiera que tú estés en este momento y pídele perdón a Dios por todas estas cosas. Permite que Cristo sea el que a través de su Santo Espíritu comience a gobernar y a cambiar tu vida, para que en vez de tú estar cerca de la cruz, estés con Cristo allá arriba. Solamente el Espíritu Santo puede cambiar tu forma de pensar, puede cambiar tu forma de ver las cosas, porque Él te va a dar el discernimiento que tú necesitas para poder entender y ver las cosas cuando vienen de Dios y cuando no vienen de Dios. Entonces nosotros tenemos que entrar en un ruego como lo encontramos a nosotros en el Salmo 51, versículos 10 y 11. Escuchen lo que nos dice allí. Dios mío, no me dejes tener malos pensamientos. Cambia todo mi ser. No me apartes de ti. No me quites tu Santo Espíritu. Palabra de Dios. Ese es un ruego que yo les recomiendo que lo lean todos los días. No permita que el Espíritu de Él se aleje de usted. Y en el caso de nosotros, porque aquí está hablando David, en el Antiguo Testamento no tenían el Espíritu Santo. Algunas personas lo tenían porque Dios se lo daba por medida para diferentes ocasiones. David fue el único a quien Dios le depositó el Espíritu Santo. Por eso es que Él está diciendo: no permita que tu Espíritu se aleje de mí. Pero en el caso de nosotros, bajo un nuevo pacto, ahora la promesa del Espíritu Santo está en ti y en mí permanente. Pero cuando nosotros cometemos actos pecaminosos, no significa que el Espíritu Santo nos abandona. Lo que hacemos es que lo contristamos y no permitimos que el Espíritu Santo lleve a cabo la obra que Él comenzó en nosotros día a día, porque estamos nosotros en pecado. Eso es lo que significa cuando David está diciendo ahí: no me quites tu espíritu. Permite que le cambie los pensamientos. Y el único que puede hacer eso es el Espíritu Santo. Este ruego yo lo he leído varias veces y me encanta, porque el decir: no me quites el Espíritu Santo, quita mis pensamientos, es aceptándole a Dios que tú tienes una debilidad, que estás en pecado y que tú no quieres perder nada de las cosas que Dios te ha dado, sino que tú quieres obedecer a Dios en todo momento, quieres continuar caminando con Dios en todo momento, y por ende tú le estás pidiendo que día a día transforme tu vida, transforme tu corazón y haga un corazón en ti conforme al que Él espera de ti y de mí. Así que acércate a la cruz, escucha la voz del Espíritu Santo y permite que sea Él quien guíe tu vida. Y no estarás lejos de la cruz de Cristo, sino que estarás compartiendo la misma con Él. Que Dios me los continúe bendiciendo.